Virgen de Guadalupe, sálvame. Alcanzó a gritar en el estrecho espacio relleno de aire que lo separaba del piso el bachiller Ignacio Frías. Nada más que eso, pues los brazos apenas pudieron moverse en un vano intento por ayudarlo a volar, y las piernas jamás acertaron a convertirse en punta de flecha de su enjuto cuerpo, camino hacia las piedras que recibieron su cabeza en seco. En lo alto, a más de 9 varas de distancia, su compañero José Pornes, bachiller como él, había ahogado apenas su grito y su semblante era más blanco que la cal misma. Mirando desde arriba el cuerpo inerte, entre las rocas bruscas y hasta puntiagudas de su compañero, Pornes no acertó los primeros segundos a moverse y por su mente pasaron los momentos previos a esa sensación de terror que ahora le invadía por completo. Apenas un minuto atrás, la conversación con un vivo y radiante Frías había pasado de las experiencias personales en el difícil camino al sacerdocio hasta alguna chusca anécdota sobre un común clérigo profesor. Una hora atrás, habían subido los dos las escaleras de aquella venerable construcción que albergaba la Congregación de Clérigos Seculares de Santa María de Guadalupe, consumiendo las gastadas huellas de cantera de 2 en 2 para aprovechar los últimos minutos de luz de aquel día de finales de agosto y redescubrir las importantes joyas de su sala capitular. Habían llegado hasta el final del pasillo y tras cruzar el umbral de aquella histórica estancia, lugar de reunión diaria de los frailes, se habían quedado sin voz al admirar los 28 óleos que colgaban uno tras otro de las altas paredes. Los fueron revisando, apenas algún breve comentario de por medio, como si reinventaran la historia de aquel lugar al mirar a los ojos a quienes lo hicieron posible. Un buen rato estuvieron frente al semblante del bachiller presbítero don Juan Caballero Giosio, quien, siguiendo la intención de su padre Juan y de su hermano Nicolás, había alcanzado el logro de la construcción de ese emblemático templo dedicado a la patrona de México. Hicieron lo propio ante la pintura que eternizaba en la sala a Fray Martín de Lepe, uno de los constituyentes de aquella congregación de clérigos, y de las de Manuel Rubio Salinas y Payo Afán de Rivera, capellán de honor del rey y arzobispo de México uno y presidente de la Real Audiencia el otro. También se entretuvieron un tiempo ante el semblante al óleo de Fausto Merino, otro de los varios benefactores de aquella impresionante empresa religiosa. Por último, dirigieron sus miradas a la imagen de Santa María de Guadalupe, instalada en un nicho de fina madera labrada, y a ella, cada quien por su lado, dedicaron una oración. Ya pardeaba francamente la tarde cuando decidieron asomarse al balcón que miraba al oriente. Ahí, recargado en el barandal de madera tallada que lo adornaba y de espaldas al vacío, Ignacio Frías se tocó con el sombrero de palma que había sostenido en su mano durante todo el recorrido, mientras José Pornes contaba con entusiasmo la experiencia recién vivida al interior de la sala. Apenas unos minutos duró aquella conversación, suficiente para que agotara un par de capítulos y se adentrara en las anécdotas de tiempos idos pero aún presentes. Los dichos de Pornes incluso arrancaron en 2 ocasiones la risa franca de Frías, cada vez más confiado y displicente. El callejón de Guadalupe abajo, cegado en sus extremos, permanecía tranquilo, pero a la distancia, rumbo al sur, se adivinaban algunos vecinos conversando como los bachilleres, al amparo del poco fresco que al fin se dejaba sentir a la muerte de un día caluroso. De pronto se escuchó el recio crujir de la madera. El barandal, aparentemente en buenas condiciones pero añejo y descuidado, había dado de sí ante el peso de Frías,
y sus trozos caían ya hacia la calle desprovista de empedrado a modo y caracterizada por los abruptos pliegues de las rocas que en la zona abundan. Frías intentó detenerse, pero lo poco que del barandal quedaba se fue con su mano hacia el vacío, mientras Pornes, arriesgando un tímido medio paso, apenas alcanzaba el inútil intento de tender un brazo salvador hacia su amigo. Fue entonces cuando el bachiller gritó con fuerza, con el tiempo justo para completar la frase: «Virgen de Guadalupe, sálvame». Inmediatamente su cuerpo se estrelló contra las rocas del piso, provocando un sonido seco y contundente. Mientras su amigo miraba la escena sin atinar a moverse, los vecinos que en la calle charlaban corrieron hasta el cuerpo, y uno de ellos pronto se desprendió del grupo en busca de ayuda. Mirando la altura del balcón siniestrado y sobre todo la inerte humanidad de Frías, las suposiciones de su muerte eran más que lógicas e irrebatibles. Cuando los primeros dos sacerdotes, llegados desde la vecina parroquia de Santiago, arribaron a la par del imperturbable cuerpo, José Pornes se preguntaba en sus adentros los porqués de lo acontecido. Pero cuando por la esquina doblaron 3 guardias preámbulo de la inminente llegada del alcalde, sus pensamientos no podían dejar de encontrar la explicación coherente que lo librara de tener un lío más que gordo con la justicia. Breves minutos más tarde, el alcalde decidió dar paso a lo inevitable y levantar el cadáver del infortunado accidentado. Para ese momento, el callejón era ya un hervidero de curiosos, llegados sin saber cómo de las calles cercanas y aún lejanas, y el rostro de Pornes, petrificado en el recuadro de la ventana, era más transparente que la propia agua pura. Pero entonces, presto ya uno de los sacerdotes a encabezar las primeras oraciones por el alma del difunto, Ignacio Frías musitó un leve quejido. Se sentó sobre las piedras del piso, miró con estupor a su alrededor y extendió los brazos para ser ayudado a incorporarse. Los más cercanos lo revisaron, como él mismo lo hizo también. No había en su cuerpo un solo rasguño, ni alguna contusión digna de mención. Apenas las manchas del polvo que sobre la ropa se mantenían como únicos testigos de la experiencia. Pornes miró al cielo agradecido, y Frías recogió su sombrero de palma del accidentado terreno, recordando la súplica que había realizado la Virgen mientras caía de aquellas alturas del balcón ahora sin barandal. Expresó su necesidad de ir a dar gracias por la bendición recibida y emprendió la marcha, acompañado de sacerdotes, autoridades y pueblo, rumbo al norte. Dobló en la esquina entre el cuchicheo de los curiosos e ingresó al templo de la congregación, donde volvió a quitarse el descompuesto sombrero de palma. Se postró en el primer reclinatorio que encontró en el camino, y hasta ahí llegó José Pornes para acompañarlo en sus oraciones. Como lo habían hecho un rato atrás ante los 28 óleos de la sala capitular, los bachilleres miraron embelesados la imagen guadalupana del altar, solo que ahora, en sus ojos, más que admiración, podía descubrirse un profundísimo agradecimiento.